Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pascua, un paso hacia lo que no pasa. Capítulo 2. La alegoría dice lo que hay que creer. Alegoría es misterio, según San Agustín. La Pascua de la Fe. 1. La lectura espiritual de la Biblia. Después del acercamiento histórico al misterio pascual de la primera meditación, pasamos a ocuparnos del sentido espiritual encerrado en la letra de los relatos pascuales. Seguimos la invitación de San Agustín, que decía: hemos conocido el hecho, ahora investiguemos el misterio. La lectura espiritual de la Escritura ha empezado con Jesús. ¿Qué otra cosa hacía Jesús cuando explicaba a los 2 discípulos de Emaús todo lo que se refería a él en las Escrituras? Según Lucas 24-27. Lo mismo ha proseguido con los apóstoles y ha marcado toda la vida ulterior de la Iglesia en sus diversas expresiones. Exégesis, teología, liturgia, arte, espiritualidad. Continúa alimentando también hoy la vida cristiana mediante el método de la Lectio Divina, que es un derivado suyo, y mediante la liturgia y la experiencia de los santos. En la carta apostólica con la que San Juan Pablo II declaró doctora de la Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús, se lee: a pesar de que no tenía preparación y de que carecía de medios adecuados para el estudio y la interpretación de los libros sagrados, Teresa se entregó a la meditación de la palabra de Dios con una fe y un empeño singulares. Bajo el influjo del Espíritu logró, para sí y para los demás, un profundo conocimiento de la revelación. Concentrándose amorosamente en la Escritura, manifestó que le hubiera gustado conocer el hebreo y el griego para comprender mejor el espíritu y la letra de los libros sagrados. Puso de manifiesto la importancia que las fuentes bíblicas tienen en la vida espiritual. Destacó la originalidad y la lozanía del Evangelio. Cultivó con sobriedad la exégesis espiritual de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Carta Apostólica Divini Amoris Scientia, 19 de octubre de 1997. Santa Teresa nunca tuvo a su disposición un texto íntegro de la Biblia, ni ninguno de los instrumentos de consulta que hoy se utilizan. Respecto a conocimientos científicos, el último de los inscritos en el Instituto Bíblico sabe más que ella, pero ¿quién se atrevería a decir que ese conoce la Biblia mejor que ella? El ejemplo de la Santa de Lisieux ilustra bien la actitud con la que este modo espiritual de leer la Biblia se pone ante los métodos científicos. Ninguna reserva ni desprecio, al contrario, inmensa estima, deseo de sacar todo el provecho posible y gratitud hacia quien nos los pone a disposición, pero siempre como subsidio y como medio para acceder a una comprensión de tipo diverso. No como palabra última sobre la Biblia, sino como la primera. De Lubac, que escribió la clásica obra sobre esta exégesis patrística y medieval de la Biblia, pone bien de relieve todo esto. Del sentido espiritual se puede poner de relieve ya sea la dimensión teológica o de fe, la dimensión moral o la dimensión escatológica. Recordemos el famoso dístico. La letra te enseña lo sucedido, lo que debes creer, la alegoría, la moral, qué hacer, hacia dónde tender, la anagogía. Hoy nos ocupamos del sentido alegórico de la Pascua, es decir, de lo que se debe creer. El término alegoría no goza hoy de mucho favor entre los exégetas, más aún suscita reservas sin fin por el uso y abuso que se ha hecho de ella en el pasado, pero en la mejor exégesis de los padres, el concepto de alegoría tiene un significado totalmente diverso al de los autores paganos y al del uso moderno del término. No indica una cierta cosa material o histórica asumida como símbolo de una idea espiritual y eterna.
indica más bien un hecho real o una verdad parcial que tiende a su cumplimiento futuro. La relación no es vertical como en la relación entre la cosa sensible y su idea eterna en el sistema de Platón. Es más bien horizontal y situada en el tiempo, como entre dos acontecimientos de los cuales uno anuncia y el otro prepara. La historia aquí no se anula para dar ventaja al espíritu, sino que le sirve de soporte. En este sentido, hablando de la primera alianza representada por Agar, Pablo dice que eso era una alegoría de la nueva alianza representada por Sara, Gálatas 4:24. Los abusos del método alegórico se han tenido cuando se ha olvidado de este preciso significado bíblico para lanzarse todo tipo de especulación abstrusa sobre los números y sobre las palabras. Cuando se trata de textos o hechos del Antiguo Testamento, la alegoría cristiana consiste en poner a la luz su referencia a Cristo. Cuando se trata de palabras o hechos del Nuevo Testamento, consiste en sacar a luz su significado mistérico para la Iglesia. Esto es clarísimo en las fórmulas del querigma. Murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Murió, resucitó. Indican hechos, son afirmaciones, a su modo, históricas. Luego, por nuestros pecados o para nuestra justificación, no son afirmaciones históricas, sino de fe. Indican el sentido místico o para nosotros el sentido de los hechos. Pensándolo bien, es precisamente este significado de fe el que, en otro sentido, hace de la muerte y de la resurrección de Cristo eventos históricos. Si por evento histórico no solo entendemos el dato desnudo y crudo de crónica, sino más bien el hecho más su significado. Hay infinitos hechos realmente sucedidos que sin embargo no son históricos porque no han dejado huella alguna en la historia, no han suscitado ningún interés. Un acontecimiento es histórico cuando reúne en sí dos requisitos, se convierte en un acontecimiento histórico. Esto es, que ha sucedido y además que ha asumido un relieve significativo determinante para las personas que estuvieron implicadas en él y que fijaron su narración. En este sentido, la muerte de Cristo es el hecho más histórico de la historia del mundo, porque es el que ha incidido más sobre el destino de la humanidad. También hemos visto en estos días, con el estreno de la película de Gibson sobre la Pasión de Cristo, cómo todo lo que se refiere a este acontecimiento tiene el poder de sacudir las conciencias y de suscitar reacciones opuestas. 2. Ahora, en cambio, el que por vez primera y de manera inesperada exploró el significado de fe del acontecimiento pascual de Cristo es el apóstol Pablo. La carta a los romanos representa desde este punto de vista la cima de su reflexión. Después de haber representado en los 2 capítulos precedentes de la carta a la humanidad en su estado universal de pecado y perdición, dice, tanto judíos como griegos están bajo el pecado, pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3, 10, 22 y siguientes. El apóstol además tiene la increíble valentía de proclamar que esa situación ha cambiado ahora radicalmente y para siempre y para todos. Dice, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. Ahora, en cambio, así empieza la sección que describe la nueva situación. Comienza una era nueva en la historia de las relaciones entre Dios y la humanidad. Un cambio verdaderamente epocal. En la salvación obrada por Cristo, Pablo saca a la luz dos elementos distintos, aunque inseparables, como dos caras de una misma moneda. Una componente negativa que consiste en la remoción del pecado o justificación del impío, que se habla en el capítulo del 3 al 7, y una componente positiva que consiste en el don del Espíritu y de la vida nueva, en el capítulo 8.
de la carta a los Romanos. Esta es una constante que se observa cada vez que se describe sintéticamente la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y luego, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, elemento negativo, os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo, elemento positivo. Ezequiel 36, 25 y 26. Se habla de un quitar y de un poner. Cuando Juan Bautista presenta a Jesús al mundo, dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el elemento negativo. Pero añade enseguida: he aquí el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, 29, 33. Lo mismo hace San Pedro el día de Pentecostés. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Las polémicas teológicas han hecho que de estos dos elementos, al comentar la carta a los Romanos en el pasado, se haya puesto de relieve casi exclusivamente el negativo de la remoción del pecado. Pero en realidad, de los dos aspectos de la salvación, la justificación del impío y el don del Espíritu, es el segundo el que es más relevante para San Pablo. De él habla en todas sus cartas, mientras que de la justificación por la fe solo habla en cartas en las que debe defender la propia misión a los gentiles. Es interesante que quien dice esto sea uno de los más calificados exégetas protestantes del momento. Cuando después de haber tratado de la liberación del pecado y de la ley al inicio del capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo llega a hablar del don del Espíritu y da la impresión de que uno ha llegado finalmente a donde deseaba y puede abandonarse en un canto libre. Vienen al pensamiento las palabras con las que Beethoven introduce la segunda parte de la novena sinfonía, la parte coral con el himno a la alegría. Oh amigos, basta con estas notas, entonemos un canto más alegre y más lleno de alegría. Piénsense así en las afirmaciones del apóstol, a saber, la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. La justificación del impío y la remisión de los pecados solo es para Pablo la condición para recibir el don más bello y más completo de la Pascua de Cristo, es decir, su Espíritu. Muchos están convencidos de que el nacimiento y desarrollo tremendo del movimiento pentecostal y carismático dentro de las diversas iglesias cristianas se explica también como reacción a una insistencia demasiado unilateral sobre el problema de la justificación por la fe que ha dejado en la sombra la doctrina y la experiencia del Espíritu. Esta tercera fuerza, como es llamada, ha asumido en poco más de un siglo por proporciones imprevisibles y hoy constituye, según las estadísticas, la componente en más rápido crecimiento dentro del cristianismo. Podría ayudar a encontrar finalmente la solución a problemas que se arrastran desde hace siglos y sobre los cuales ni siquiera el documento conjunto de la Iglesia Católica y de la Federación Luterana de las Iglesias ha llegado a encontrar un pleno acuerdo. En la teología y en la espiritualidad del movimiento pentecostal, la justificación por la fe no se ve solo como una imputación externa de justicia que deja al creyente como estaba antes. Se está convencido, como por parte católica, aunque no siempre se afirma explícitamente, que el Espíritu Santo transforma verdaderamente a la persona, dándola un corazón nuevo y habitando en ella.
Cuando Pablo habla del Espíritu Santo, también los exégetas más rigurosos están de acuerdo sobre esto. Habla de él como de una experiencia que todos hacen en la iglesia, no simplemente como de una doctrina. Experiencia de unción, del anuncio, experiencia de filiación divina en la oración, experiencia de fuerza carismática en el ejercicio del propio ministerio, experiencia de consolación en las persecuciones. Sobre esto se mide si el Espíritu Santo ha encontrado su verdadero puesto en la vida de la Iglesia, además de en su teología. Sería muy triste si todo esto se quedara limitado dentro de un solo movimiento eclesial y no contagiase de rebote, en la sustancia, sino en las formas, a toda la Iglesia como una corriente de gracia bienhechora que se disperse en ella. 3. Un despertar de fe. La alegoría, dice el dístico antiguo, indica lo que creer, pero no basta haber determinado el objeto de la fe pascual, la fe creída, es decir, la liberación del pecado y el don del Espíritu. Hay que preocuparse también de la intensidad con la que se cree, de la fe creyente, como se dice en teología. También en esto es modelo el apóstol San Pablo para nosotros. De sus palabras se entiende cómo el misterio pascual se puede convertir en la razón misma del vivir cristiano. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Hablemos ahora de esta fe existencial. ¿Qué podemos hacer para despertarla, acrecentarla, si es fundamentalmente un don de Dios y no un fruto de nuestro querer? Debemos empezar despertando el estupor ante ella. En un canto espiritual negro hay uno que dice: pero yo estoy rezando, yo puedo rezar. Como quien se da cuenta con asombro de que está haciendo algo que creía imposible, como si dijera: estoy volando. Lo mismo debemos hacer con la fe, tomar conciencia del don inmenso, del increíble privilegio que es el poder creer, maravillándose de ello y sin dejar de dar gracias a Dios Padre por ello. Exclama maravillado totalmente como el ciego de nacimiento curado por Jesús: veo, estoy viendo. Lo que sucede en el mundo exterior por la mañana, al levantarse el sol, debería suceder cada día dentro de nosotros, al levantarse el sol que es Cristo. Despierta en nosotros la fe, la esperanza y el amor, nos hace proclamar un himno de laudes. Lejos de dar por descontado el don de la fe como si, habiendo creído una vez, ya se pudiera estar tranquilo para siempre. Hay que custodiar el don con temor y temblor. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que se puede continuar sosteniendo la lámpara durante toda la vida sin darse cuenta de que está apagada. Reflexionando sobre la fe, me decía yo: lástima que no exista un himno a la fe comparable de Pablo a la caridad. Pero enseguida me ha venido a la mente que dicho himno existe ya y está escrito por alguien todavía más grande que Pablo. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, si puedo, todo es posible para el que cree. ¿Qué te sucede según tu fe? Si crees, verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Convertíos y creed en el Evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. Así, todo el Evangelio es un himno a la fe. Quiero compartir un momento de esta fe explosiva vivido por mí, ya que no hay en ello nada mío de lo que pueda gloriarme. En Navidad del año 2002 asistía a la misa de medianoche presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro. Llegó el momento del canto de la calenda. Dice así: muchos siglos desde la creación del mundo,
13 siglos después de la salida de Egipto, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del imperio de César Augusto. Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Eterno Padre, se hizo hombre, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo. A los 9 meses nace en Belén, de Judea, de la Virgen María. Y llegadas estas últimas palabras, experimenté lo que se llama la unción de la fe. Una repentina claridad interior por la que te dices a ti mismo, pero es que es verdad, es todo verdad, no son palabras. Más aún, las palabras no dicen más que una mínima parte de la inmensa realidad. Dios ha venido entre nosotros verdaderamente. Una repentina conmoción atravesó toda mi persona mientras solamente podía decir, gracias Padre, gracias Jesús, gracias también a ti, Madre de Dios. Creo que una experiencia de este tipo podemos tenerla todos en la noche de Pascua, escuchando las palabras del Exultet. Esta es la noche en la que Cristo, rompiendo las cadenas de la muerte, resucita vencedor del sepulcro. El primer paso es abrir bien los oídos, escuchar estas palabras como si las oyéramos por primera vez. Recordemos, la fe viene de la escucha. Romanos 10:17. Vale de modo particular para los ministros de la Iglesia y los anunciadores del Evangelio el dicho de la Escritura, mi justo vivirá de fe. Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. El peso específico de un siervo de Dios lo da su fe. El peso específico de un siervo de Dios lo da su fe. Lo que los fieles captan inmediatamente en él o en ella es si se lo cree, si cree en lo que dice y en lo que celebra. La fe es contagiosa. Igual que no se contagia uno solo hablando de un virus o estudiándolo, sino entrando en contacto con él, lo mismo sucede con la fe. Un tema muy querido para los padres de la Iglesia era el de la Pascua como despertar de todas las cosas. Veían una analogía entre lo que sucede en la naturaleza en primavera y lo que sucede en el alma en la Pascua. San Zenón de Verona exclama, en este día, alejada la melancolía del invierno pasado, bajo el soplo manso del viento favonio que acaricia, los prados germinan por todas partes perfumando con flores. ¿Quién no entiende que todo esto es símbolo de los misterios celestiales? En primavera le hace eco el poeta Venancio Fortunato. Un despertar misterioso atraviesa la naturaleza. Un hálito de vida hay en todo viviente. Vuelan a cantar los pájaros que se han quedado mudos durante el invierno y la yema hinchada prepara el seno para el parto. Qué bello sería un movimiento si un movimiento análogo de despertar atravesara la Iglesia en Pascua. Si en la vigilia pascual a las preguntas del celebrante, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creéis en Jesucristo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Pudiéramos responder con alzar gozoso y con la unción de la fe, creo. Mediante la pasión, escribe San Agustín, el Señor pasó de la muerte a la vida, abriéndonos el camino. Si creemos en su resurrección para pasar también nosotros de la muerte a la vida. Solo si creemos. La fe, como se ve, es el secreto para hacer una verdadera Pascua, para pasar de la muerte a la vida. Es el medio para hacer nuestra Pascua de Cristo. Con el hombre del Evangelio también nosotros decimos, Señor, aumenta nuestra fe. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.